Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a crear un GPT específico para analizar datos de trading. Entonces, vamos a crear un GPT que nos va a permitir analizar patrones estacionales, principalmente, que es lo que más me interesa en este momento. Podemos crear un mogollón de GPTs, podemos crear, además, cuanto más especializado, mejor, pues nos permite trabajar de una forma muy activa los datos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un GPT que vas a ver cómo se hace, vamos a hacerlo nuevo, un GPT nuevo, y vamos a trabajar con él. Y luego te voy a enseñar cómo a veces trabajo yo para desde mi ChatGPT hacer consultas a varios GPTs y que varios GPTs se pongan a trabajar para mí y al final me den información que puede estar descorrelacionada una de otra o puede estar, parece que no tiene nada que ver una con otra y sin embargo puede sacar patrones muy interesantes unos de otros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos dentro vídeo y te lo explico todo. Y una cosa, suscríbete al canal. Suscríbete al canal, ya sé que, bueno, es lo que toca decir, ¿no? Y hay que decirlo, así que suscríbete al canal y dale me gusta al like, que a mí me encanta que des me gusta al like, ¿vale? Bueno, un abrazo y vamos con el vídeo. Bueno, ya estamos aquí y lo primero, bueno, como ves está en la pantalla de GPT, ¿vale? Estamos haciéndole una consulta como cualquiera, pero aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, ves que hay una serie de iconitos, ¿no? ChatGPT que nos define cuál es nuestro modelo que estamos utilizando ahora, nuevo chat para arrancar un nuevo chat o aquí abrir la barra lateral. Vamos a abrir la barra lateral ahora. Entonces, al abrirla, nos sale aquí una serie de GPTs y nos dice aquí lo de Explora GPT, ¿vale? Los GPT son como una especie de nuevos GPTs que puedes trabajar, con los que puedes trabajar, cada uno hace una cosa específica, hay algunos que son más específicos que otros y por ejemplo este de astrología, este sobre crear historias, una guía de viajes, etcétera, cada uno con su historia. Este por ejemplo es de fitness y trabajo en gimnasio y de dieta y tal, ¿no? Que te dice un poco qué tomar en función de lo que eres y tal. Te va preguntando y vas teniendo conversaciones con él para saber cuál es tu mejor tu mejor versión física, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, tenemos un mogollón de opciones, ¿no? Programación, estilo de vida, educación, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como queremos uno muy específico, vamos a darle aquí donde pone crear. Entonces al crear, claro, nos dice que le creemos un nombre, que vas a poner el nombre que quieras, mi GPT, mi analista de datos, otro, aquí la descripción lo que quieras, y aquí yo tengo una serie de, yo tengo un prompt, una serie de prompts, no prompts, sí, instrucciones que hay que darle aquí, una especie de prompts que hay que darle para que te lo cree lo mejor posible dentro del enfoque de análisis. Entonces, si quieres que comparta el prompt, ponlo en los comentarios, si quieres que lo comparta. Entonces, lo que hacemos es, una vez que lo hemos creado, lógicamente, le damos tal y él va creándolo y al final le damos crear. Cuando lo crea, nos crea nuestro GPT. Entonces yo voy aquí a ir a mis GPT. Yo tengo varios GPTs, algunos estoy probando, otros tal, otros cual, ¿no? Entonces, cada uno me ayuda en una tarea. Ves que para temas de voy a cargar más, aquí un analista de Wyckoff, aquí tengo un CEO y especial director de marketing para mi negocio, también un CEO, o sea, decir, no hace falta, quiero que haya un CEO que defina o que me ayude a definir, tomar decisiones relativas a un CEO de un tipo de empresas específicas, con lo que a mí me interesa. Te va a apoyar sobre todo en la cantidad de información que maneja. Evidentemente la experiencia que tiene un CEO y la toma de decisiones no te la va a hacer, pero sí puede apoyar, ¿no? En un momento determinado. Y el que vamos a utilizar hoy es este de aquí, analista de patrones estacionales. Entonces venimos aquí, este está configurado ya con una serie de datos, bastante datos. Realmente este lo estoy utilizando para detectar patrones temporales, estacionales, más que temporales, estacionales basados en temporalidad, dentro de
dentro de SP500, oro, GBP, JY, Dow Jones y Bitcoin, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo sobre Bitcoin. Entonces, ¿qué hacemos con este analista de datos? Él ya tiene una serie de datos, tiene bastante información, le puedes meter mucha información en la parte de la configuración, puedes subirle ficheros, puedes hacerle todo. Aquí tiene ficheros de diferentes tipos y además una serie de prompts específicos para que le saque el mayor rendimiento posible a esa búsqueda de datos. Esta búsqueda de datos nos va a servir para utilizarla como base en cierto tipo, o sea, como base para enviárselo a sistemas como algo Wizard, para que nos detecte las primeras versiones de patrones que van a formar parte de plantillas. Entonces, se puede hacer de muchas formas, ¿vale? O sea, no tiene que ver, pero esta es una forma en la que nos va a dar una información que es una información que el mercado de por sí hace que exista de forma habitual, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decirle: hola, buenísimas tardes, quiero que me ayudes a conseguir la siguiente información. Quiero saber cuáles son los datos. Quiero saber en base a los ficheros de datos que he facilitado, especialmente, vamos a poner los de un día, los de temporalidad, de un día, cuáles son los patrones estacionales de Bitcoin y por qué crees que se producen. Entonces, yo lo que quiero saber aquí no es solamente que me diga, aparte de esto, ¿no? En base a los datos, que me diga información, sino además quiero tener el dato objetivo de por qué se produce ese patrón, ¿vale? O sea, si me dice el halving, pues que probablemente me lo diga, pues evidentemente es que es una cosa que cada 4 años pasa por ley de Bitcoin, ¿no? Entonces, evidentemente, pues estará bien, ¿no? Pero puede haber otras cosas que nos lleven a un análisis que no nos imaginamos, ¿no? Entonces le damos aquí y empezamos a trabajar. Empieza a trabajar nuestro GPT. Entonces nos da dos posibles respuestas. Aquí ya he empezado a analizar en carga de datos, me gusta aquí. Vale, empieza ya a trabajar y me dice los datos del fichero que contiene las siguientes columnas: fecha, día, volumen, open, high, low y close, o sea, los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. Para identificar un patrón de estadística, procedemos a realizar los siguientes pasos: conversión de la columna datetime en formato datetime para hacerla más manejable, para él a nivel de Python. Extracción de características temporales como el mes, día, la semana y hora. Análisis de patrones estacionales como tendencias mensuales, semanales y diarias. Voy a realizar estos patrones y procederemos con el análisis. Ok, adelante. Vale, entonces vamos a decir, si tuviera que tomar una decisión de entrada en el mercado semanal en largo, ¿qué día de la semana sería el más adecuado para poder acertar? Entonces él ya empieza a buscar. Vamos a ir al grano, a ver dónde está el posible beneficio, ¿no? Si tomamos la decisión de entrada, ¿dónde está el posible beneficio? Entonces, para determinar el mejor día de la semana, basándonos en datos históricos, debemos analizar. Vale, ya está analizándolo. Nos da el promedio histórico de los días de la semana. Lo que pasa el jueves parece que habitualmente tiene caídas, como vemos aquí. Los lunes
es uno de los días que más, los miércoles también, los demás también, pero lunes y miércoles son los días que más. El mejor día para entrar de posición larga. El lunes es el día con el rendimiento promedio más largo, seguido de cerca por el miércoles, basado en los datos históricos de tal, vale. Es decir, claro, entonces si aquí baja, bueno, o aquí baja, los jueves baja, le podemos decir que entra los jueves y sale los lunes, ¿no? Pues en teoría sería donde maximizaríamos nuestra entrada en base a eso. A los datos históricos. En base a estos datos, si quisiera entrar un jueves en la apertura y salir en la apertura del mismo jueves y salir en el cierre del lunes, jueves, y salir en el jueves y salir en base a los datos, si quisiera entrar en un jueves en la apertura del mismo jueves y salir en el cierre del lunes, ¿cuántas veces acertaría haciendo esta operativa, vamos a poner? Entonces vamos a ver qué nos dice. Va a hacer el cálculo de entrar el jueves y salir el lunes. Estos datos que es Python también lo podemos hacer en local nosotros, o sea, decir, de hecho en la versión gratuita no sé si te lo va a llegar a hacer en todo. Bueno, vamos a ver qué dice el total. Mira, el total de operativas realizadas 354, número de operativas exitosas 192, es decir, el 54,24% de las veces tendría un acierto, con lo cual es una buena pauta, o sea, es decir, es una buena interpretación. Entonces, con esto ya tenemos una idea de que, por ejemplo, sabemos que si entramos el jueves y salimos el lunes, o operamos esos días, mejor dicho, operamos esos días porque van a ser días en los que probablemente va a haber algún movimiento, algún momento, o sea, solamente mirando esto, imagínate que miras esto, y entonces dice, bueno, si yo entro aquí esto sube un poco, aquí puedo ganar, aquí pierdo un poco, y de pronto ya el lunes si gano, pues entonces aquí habrá algún tipo de pauta que me permita definir o detectar si a mí me compensa hacer esto. Vale, entonces yo ya tengo esta idea y ahora lo que vamos a hacer es ir a algo wizard a decirle esto de aquí, decirle entradas en largo, qué es lo que queremos. Vale, si la entrada en largo, si el día de la semana, si el día de la semana, no, aquí día de la semana, día de la semana es jueves, en este momento entra en largo y se cierra si el día de la semana es Monday o Tuesday, o sea, empieza el lunes, empieza el martes. Vale, vamos a decirle, vamos a tomar una base de datos, una fuente de datos que será los de Binance, fuente de datos de Binance, y vamos a decirle que nos haga pues mira, nos haría este resultado, es decir, nos daría un 7 y pico %. Si entrase en este, y estos serían los resultados. Bueno, aquí esto es un ejemplo en el que se supone, que entras con $10.000, te ganas un 7% en función de esto. Es decir, había 333. A nosotros nos decía
Vamos a cambiar esto aquí, vamos a ponerle Monday. A Monday 0, vale. Sería no. Monday, Tuesday. Decía llegado Tuesday. Aquí, y si dijésemos Tuesday con 1, que sea Monday, pues sería, vale, como que el anterior es el este, no daría aquí, daría un 4. O sea, vamos a decirle aquí Tuesday, de momento la entrada del día. Vale, entonces entramos aquí, nos da esto. Fíjate que nos está dando un 51,47. ChatGPT nos decía un 54, pero bueno, como media es un poquito mejor que la media, es una pauta aceptable, ¿no? Aquí a lo mejor, ¿qué ocurriría si dijésemos en vez de Thursday, Friday? Pues mira, fíjate que nos estaría dando un 11%. Un 11%. O sea que no está mal. Si le dijésemos aquí entrada el Saturday, el sábado, todavía un 9 y pico. Lo que pasa es que aquí nos daría mucho en los últimos, pero nos hubiera dado 5.000 y pico dólares. Vale, entonces aquí lo optimizamos y entonces ¿qué pasa? Que vamos a utilizar esto como pauta inicial para buscar estrategias, ¿vale? Entonces es una pauta que nos permite trabajar bien los datos. Y todo viene un poco porque ChatGPT nos ha dado la información. O sea, no quiere decir que después sea la mejor información así. Fíjate que aquí con este winning percentage el viernes me da un 56 en vez de un 54. Pero bueno, nos ha dado una pista, ¿vale? Nos ha dado una información válida para ello, ¿no? Y nos hizo un drawdown, hubiera conseguido un drawdown de un 11,21. Que para ser cripto en todo esto no está nada mal. O sea, solamente si hubiéramos hecho eso, entrar los viernes y salen los Tuesdays, los martes. O sea, los martes a la apertura del martes. Que podría ser también, y si decimos aquí los lunes, ¿qué pasa? Oye, si decimos los miércoles, a ver qué pasa. Se nos hubiera ido un 8 no había más, esto hubiera bajado nada, esto es un desastre, nada. Tal como estábamos, Tuesday, que era lo que nos había dicho ChatGPT también. Es decir, nos puede servir no para darnos una información precisa, perfecta, en muchos casos, porque a lo mejor toma variables o toma datos que luego aquí puede descartar otros o puede hacer una valoración diferente, pero sí nos puede dar una información muy válida de mercado. O sea, es decir, tú aquí hubieras hecho un 11% solamente haciendo esto. Sobre esto, si trabajamos una pauta de búsqueda de estrategias, podemos hacer que este 11% sea mucho mayor